Tuhan, entas terus sa menangis malam. Un policía encubierto se infiltra en un monasterio aislado con la misión de investigar la misteriosa desaparición de varias mujeres. Lo que en apariencia eran rituales de exorcismo pronto revela una red de engaños, oscuros secretos y horrores indescriptibles que lo arrastrarán a una confrontación directa con el mal encarnado. En una cabaña aislada, situada en Baja Silesia en el año 1957, un hombre llega apresuradamente en un automóvil y desciende con un bebé en brazos. Se dirige con premura al interior de una iglesia y deposita al niño sobre una mesa en el atrio del altar. El pequeño presentaba una marca en su cuerpo a la altura del pecho. El padre lo coloca en el altar y comienza a orar con fervor, implorando a Dios que destruya aquella semilla maligna. Acto seguido, desenfunda una daga, la prepara y con evidente duda la dirige hacia el bebé que reposaba en la mesa. Sin embargo, la escena es interrumpida por la llegada de varios policías, quienes le ordenan soltar el arma y apartarse del niño, advirtiéndole que, de no hacerlo, abrirían fuego. El padre, confundido, responde que no comprenden lo que sucede y que es necesario acabar con él. Al negarse a obedecer, es finalmente abatido por múltiples disparos que atraviesan su cuerpo. Los oficiales se aproximan y ponen al bebé a salvo. Aquella misma noche, la luna se tornó roja durante un eclipse. 3 décadas después, un oficial llamado Marek arriba a un monasterio ubicado en un paraje solitario, al cual logra llegar únicamente con la ayuda de un mapa que le sirve de guía. Marek era sacerdote y en el monasterio ya lo estaban esperando. Aquel lugar estaba destinado a la práctica de exorcismos, en especial de mujeres. Los monjes expresaron su satisfacción por su llegada, pues no era común encontrar un exorcista dispuesto a servir a Dios en un paraje tan apartado. Además, en toda Polonia, aquel era el único recinto de su clase. Intrigado, Marek preguntó por qué lo llamaban sanatorio si se trataba de un monasterio. El monje encargado explicó que esa era la denominación que preferían, ya que su labor consistía en sanar a los atormentados. Tras ello, le presentó al padre David, quien estaría al tanto de todo lo que aconteciera en adelante. Este le ofreció diversos objetos religiosos, entre ellos un rosario, el cual Marek rechazó alegando que ya poseía el suyo propio. A continuación le solicitaron revisar su equipaje, a lo que Marek accedió sin objeciones y con serenidad. Le explicaron que se trataba de un procedimiento estándar destinado a preservar la armonía de la vida en el monasterio. Al preguntarle si recibían visitantes con frecuencia, el monje le informó que se permitían visitas únicamente una vez al año, en Navidad. El resto del tiempo el acceso estaba restringido. Añadió que el mundo solía olvidarse de los atormentados, refiriéndose a las personas poseídas que estaban allí, quienes en su mayoría eran personas sin familia. En el equipaje de Marek confiscaron algunos paquetes de cigarrillos antes de guiarlo hasta su habitación. El prior le advirtió que en el monasterio no disponían de electricidad ni de línea telefónica, aunque le aseguró que pronto se sentiría cómodo. También le aconsejó no salir de su habitación durante la noche. Marek agradeció las indicaciones y afirmó no tener más preguntas. El prior le reiteró su gratitud por haber acudido, advirtiéndole que allí la presencia demoníaca se manifestaba con frecuencia, prácticamente de manera constante. Reconoció que no sería sencillo permanecer en aquel lugar, aunque confesó percibir en Marek una auténtica vocación. El sacerdote respondió que probablemente así era, pues debía encontrarse allí por una razón. El prior confirmó sus palabras y lo dejó solo en la habitación para que pudiera descansar. Una vez a solas, Marek comenzó a desvestirse para cambiarse de ropa, revelando en su pecho varias cicatrices. Luego abrió su maleta y extrajo sus pertenencias. En el interior se hallaba un doble fondo, del cual sacó distintos artefactos, una cámara, una grabadora, un mapa e incluso un arma de fuego. Allí guardaba también recortes de periódicos que informaban sobre la desaparición de varias mujeres, los cuales examinó detenidamente. Al llegar la hora de la cena, todos los presentes se reunieron en el comedor, donde oraron antes de compartir los alimentos. La comida que servían resultaba en realidad bastante aberrante. Se trataba de una especie de pasta de carne, desprovista de condimentos y de sabor alguno. Para algunos sacerdotes era difícil consumir aquel alimento, especialmente para Marek, quien al probar el primer bocado experimentó un profundo rechazo. Durante la noche, los pasillos del monasterio se llenaban de voces y lamentos. A través de una puerta enrejada, Marek observó cómo uno de los sacerdotes intentaba alimentar a uno de los atormentados recluidos en el lugar. Más tarde, mientras se bañaba para disponerse a dormir, la cruz que había colgado en su habitación comenzó a moverse con violencia, sin causa aparente. A la mañana siguiente, muy temprano, los monjes se preparaban para llevar a cabo un exorcismo. El prior se acercó a Marek y le preguntó si sabía cuánto tiempo había transcurrido entre la traición de Judas y la tercera negación de Pedro hacia Jesús. Marek respondió con firmeza que habían sido 6 horas. El prior asintió y le explicó que precisamente por esa razón los exorcismos debían realizarse a esa hora. Añadió que Satanás se había burlado incontables veces del Creador, por lo que era necesario conocerlo en profundidad para determinar en qué momento se mostraba más débil. Según afirmó, ello ocurría a las 6 de la mañana, la misma hora en que Pedro negó
negó a Jesús y en la que Satanás creyó erróneamente haber derrotado a Dios. El prior concluyó señalando que por costumbre registraban todos los exorcismos en video, con el fin de que nada pasara inadvertido. Sin embargo, reconoció que algunos casos resultaban mucho más complejos que otros y que, en ocasiones, durante el proceso llegaban a suceder hechos terribles. Así comenzó el ritual de exorcismo. La mujer, atada a la cama, recibió las primeras gotas de agua bendita y de inmediato reaccionó con violencia, retorciéndose con una fuerza descontrolada. El sacerdote inició entonces la recitación de oraciones en latín, lo que provocó un profundo enfado en la entidad que habitaba en su interior. Los movimientos de la poseída eran erráticos, bruscos y cada vez más intensos, mientras otro de los padres registraba todo con una cámara. Mientras las plegarias continuaban sin pausa, un viento repentino y desconocido irrumpió en la habitación con violencia. Marek, testigo de todo, se mostró visiblemente sorprendido y atemorizado. El sacerdote, sin cesar sus rezos, colocó una cruz sobre la mujer. En ese instante, la cama comenzó a sacudirse y a retorcerse, hasta que, de pronto, el crucifijo ardió en llamas ante los ojos de todos los presentes. A pesar del asombro, el sacerdote no interrumpió sus oraciones, implorando a Dios que liberara a la mujer de los espíritus impuros que la atormentaban. El ambiente se volvió aún más inquietante cuando un cuadro de Cristo, colgado en la habitación, comenzó a desgarrarse en la zona de los ojos, dejando escapar de su interior una nube de insectos que se dispersaron por el lugar. Tras el exorcismo, Marek se retiró al baño. En un intento de recomponerse y procesar lo ocurrido, se inclinó sobre el lavabo para lavarse el rostro, pero al alzar la mirada hacia el espejo, este comenzó a agrietarse. Restándole importancia, salió del baño y encontró una puerta entreabierta de la cual emanaban extraños sonidos semejantes a respiraciones. Sin percatarse plenamente de ellos, se limitó a cerrar la puerta e irse. De regreso al pasillo, su atención se detuvo en otra puerta sellada. Poco después, un sacerdote se aproximó con tono hostil para informarle que esa era la oficina del padre prior y que nadie podía ingresar sin su autorización. La brusquedad con que le habló incomodó a Marek, quien prefirió retirarse de inmediato, dejando al hombre mirándolo con sospecha. Llegada nuevamente la hora de la comida, la atmósfera en el comedor era de total desagrado. Uno de los monjes se negaba a comer con lágrimas en los ojos mientras contemplaba su plato. Otro sacerdote se aproximó por detrás y le susurró algo al oído. Entonces, con evidente repugnancia, comenzó a ingerir los alimentos entre sollozos, conteniendo las arcadas a duras penas. Al poco tiempo se levantó apresurado hacia el baño, donde vomitó lo que había comido. Al examinarse frente al espejo, descubrió que una de sus muelas se había aflojado. Se la extrajo rápidamente y al observarla, horrorizado, vio cómo ésta se partía y de su interior emergía una mosca viva, lo que lo dejó aterrorizado. Más tarde, con un pequeño crucifijo que había traído consigo, Marek extrajo de su interior unos objetos diseñados para forzar cerraduras y se introdujo en la oficina del prior. Movido por la necesidad de hallar respuestas a los extraños sucesos del monasterio, comenzó a registrar el lugar con detenimiento. Sus ojos se detuvieron en un cuadro que, al examinarlo con mayor cuidado, resultó ser la entrada a un pasadizo secreto. Tras adentrarse, descubrió un recinto oscuro que semejaba a una bodega. Allí se almacenaban numerosos libros y objetos, además de una televisión con varias grabaciones. Marek reprodujo algunas de ellas y se encontró observando el exorcismo que habían realizado aquel mismo día. Impulsado por la sospecha, regresó al cuarto donde había tenido lugar el ritual. Al inspeccionar minuciosamente la habitación, halló una jeringa usada bajo la cama. También notó irregularidades en el suelo, justo en el lugar donde ésta se encontraba, además de un mecanismo en forma de pedal que, al ser presionado, provocaba que la cama se moviera violentamente. El ruido que generó atrajo pasos que se aproximaban con rapidez hacia la habitación. Mientras continuaba su búsqueda, descubrió además un interruptor oculto que, al accionarse, activaba varios ventiladores dirigidos hacia la cama, simulando un viento sobrenatural. El crucifijo tampoco escapaba a la manipulación, poseía un botón que, al presionarlo, lo hacía arder en llamas. Con cada hallazgo, Marek se hundía en la amarga certeza de que todo podía ser una farsa cuidadosamente montada. La idea de que los exorcismos fueran meras representaciones lo perturbaba profundamente. De regreso en su habitación, se dejó caer en la silla y permaneció allí, reflexionando en silencio sobre lo que acababa de descubrir. Durante la misa, el prior indicó a Marek que esa vez sería él mismo quien realizara el acto de contrición. Marek se acercó al altar y comenzó a orar, pero el prior le exigió que lo hiciera en latín. El sacerdote intentó obedecer, aunque pronto quedó en evidencia que no dominaba la lengua, pues apenas lograba recordar algunas palabras. Uno de los padres, al notar su dificultad, intentó auxiliarlo, lo que provocó que el prior lo mirara con severa hostilidad. Finalmente, el prior interrumpió la escena y ordenó a uno de los hermanos que continuara con la ceremonia en su lugar. Llegada nuevamente la hora de la comida, Marek se mostró reticente a probar los alimentos.
Sin embargo, al percibir las miradas fijas de algunos de los presentes, se sintió presionado y tomó un par de bocados. Pronto notó que algo extraño se alojaba en su boca. Al extraerlo, descubrió horrorizado un largo mechón de cabello rubio. La repugnancia lo sobrecogió de inmediato, provocándole arcadas y obligándolo a abandonar apresuradamente el comedor para dirigirse a su habitación. Allí abrió su maleta, tomó el arma de fuego y la escondió cuidadosamente bajo su hábito. Después arrojó al fuego el recorte de periódico que contenía la noticia de la desaparición de varias mujeres, pues ya comenzaba a unir las piezas del macabro rompecabezas que se ocultaba tras los muros del monasterio. Decidido a encontrar una salida, se dirigió hacia la entrada principal, solo para descubrir que ésta se hallaba clausurada con una reja firmemente asegurada, imposibilitando cualquier intento de escape. Desde una ventana del pasillo, Marek alcanzó a ver cómo algunos sacerdotes cavaban una tumba en el exterior. Inquieto, se dirigió luego hacia la celda donde debía encontrarse la mujer sometida al exorcismo el día anterior. Al ingresar, vio manchas de sangre en el suelo, lo que incrementó su preocupación. En ese momento fue interceptado por uno de los padres, quien con evidente premura lo instó a dirigirse a la iglesia y esperarlo en el confesionario. Marek obedeció, y poco después el sacerdote llegó, tembloroso y con la respiración agitada por el terror. Le advirtió que los estaban vigilando, que ya sabían que Marek buscaba algo, y le previno de que estaba jugando con fuego. Cualquier acto de desobediencia en aquel lugar, explicó, era castigado con extrema crueldad. Confesó que él mismo había aprendido la lección cuando intentó escapar. Lo atraparon y lo castigaron severamente en sus propias manos. No hay forma de salir de aquí, dijo con voz quebrada. Nadie lo logra. Le aconsejó que mantuviera un perfil bajo, que no hiciera preguntas y que dejara de husmear, pues de lo contrario firmaría su sentencia de muerte. Añadió con tono sombrío que aquel no era un monasterio común y que sentía la obligación de advertírselo, aunque hacerlo pusiera en riesgo su propia vida. Concluyó pidiéndole que se alejara de inmediato, pues si alguien lo veía conversando con Marek, también lo condenarían. Antes de que el hombre partiera, Marek decidió revelarle la verdad. Él no era sacerdote sino policía. El monje, desconcertado, le exigió una explicación. Marek entonces confesó que 8 mujeres de la región habían desaparecido y que una pista anónima señalaba al monasterio como destino final de todas ellas, supuestamente por estar poseídas. Ninguna había vuelto a salir. La policía no podía abrir una investigación formal, sobre todo después del asesinato del padre Popiełuszko, hacía 30 años, un hecho que había generado desconfianza y reticencia en las fuerzas del orden. Por ello, lo enviaron encubierto. Marek también admitió que ya había revisado las grabaciones de los exorcismos y que descubrió que todo era una farsa. El sacerdote con resignación lo confirmó. Reconoció que las posesiones eran simulaciones y que el propio prior era quien orquestaba las representaciones, valiéndose de trucos para engañar al Vaticano. Explicó que, mientras continuara la ilusión de múltiples casos de posesión, las donaciones y el dinero no dejarían de fluir. El sacerdote le confesó a Marek que, tras los supuestos exorcismos, las mujeres siempre morían. Marek, perturbado, le preguntó qué ocurría exactamente con ellas. El hombre respondió que lo ignoraba, aunque sospechaba que eran drogadas. Con inquietud, incluso le devolvió la pregunta, si acaso él había visto lo que le sucedió a la última joven sometida al ritual. Tras aquellos hechos, los cuerpos eran enterrados en el pequeño cementerio del patio. El sacerdote, vislumbrando una esperanza en Marek, le suplicó que lo sacara de aquel lugar. Marek le aseguró que lo haría, aunque precisó que primero debía concluir la misión que había iniciado. El hombre solo le pidió prudencia antes de retirarse. En su habitación, Marek comenzó a registrar cada rincón en busca de algo oculto o una mínima pista. Revisó cajones, pertenencias y hasta el interior de la cama. Finalmente se dirigió al armario que había visto abierto en otra ocasión y descubrió un agujero en la pared. Aunque parecía producto de la erosión, su forma sugería haber sido hecho con intención. Introdujo la mano y extrajo un amuleto que contenía un ojo, el cual, para su horror, se movía por sí solo. Presa del pánico, lo dejó caer. La impresión lo hizo vomitar de manera descontrolada, expulsando sangre que se retorcía en el suelo, de la cual emergieron moscas vivas. Escuchó la puerta principal sacudirse como si alguien intentara forzarla. Al volver la mirada, distinguió un rostro que le gritó violentamente antes de desvanecerse. Marek estaba frente al espejo intentando asimilar lo ocurrido. Presa del miedo, destruyó el amuleto. Convencido de que algo siniestro sucedía allí, esa misma noche tomó una pala y se dirigió al cementerio para comprobar si los cuerpos estaban realmente sepultados. Descubrió que la tumba que abrió estaba vacía. Fue sorprendido por un sacerdote que lo redujo con violencia. Lo amordazó, le confiscó todas sus pertenencias y lo ató a la cama de su celda. Marek, desesperado, preguntó qué le esperaba, pero su custodio lo obligó a guardar silencio. Instantes después apareció el prior, acompañado por otros 2 monjes que llevaban un pañuelo y varios platos de comida.
El prior, con tono decepcionado, afirmó que había esperado una convivencia más sencilla, aunque ya no importaba. Declaró que esperaba que Marek tuviese hambre. Tomó uno de los platos y comenzó a alimentarlo a la fuerza. Marek, reacio a ingerir los alimentos, recibió brutales golpes de otro monje que lo obligó a abrir la boca. Cada vez que escupía, era golpeado en el rostro con violencia. El oficial gritaba y exigía saber qué querían de él. El prior le respondió que era inútil resistirse, pues de todos modos se vería obligado a comerlo todo. Ante la insistente pregunta de Marek sobre el propósito de las 4 raciones, el prior únicamente contestó que era por su salud. Así, entre golpes y gritos que resonaban por todo el monasterio, lo obligaron a ingerir cucharada tras cucharada. Ya entrada la noche, su vigilante cayó dormido. Marek logró liberar una de sus manos de la cuerda y desatarse por completo. Se levantó de la cama, pero fue descubierto por su custodio, que se abalanzó contra él. El oficial alcanzó a tomar el arma que habían dejado sobre la mesa, derribó al hombre y lo golpeó. Luego tomó una almohada, la colocó sobre su rostro y disparó, acabando con su vida. Movido por la sospecha de lo que había ingerido, se dirigió a la cocina. Allí, en una olla, descubrió restos de carne, cerebro y dientes humanos. Al abrir el refrigerador de la cámara fría, quedó horrorizado. Varios cuerpos de mujeres colgaban como si fueran piezas de carne, mutilados y despojados de su piel con brutalidad. Marek estaba a punto de desfallecer por el asco cuando fue sorprendido por otro monje, el mismo que anteriormente le había revelado la verdad en el confesionario. El sacerdote también quedó atónito al ver la atrocidad que escondía aquel lugar. Marek le dijo que debían escapar de inmediato, pero el monje insistió en que tenía algo más importante que mostrarle, algo que estaba directamente relacionado con él. Ante su insistencia, Marek accedió a acompañarlo, lo condujo hasta la biblioteca y le mostró un antiguo libro. Se trataba de una profecía. Decía que durante un eclipse nacería un elegido marcado, que debía ser asesinado al nacer mediante un ritual con una daga y una oración. De no cumplirse, aquel elegido devoraría a 7 pecadoras y bebería la sangre de una inocente. Al consumarse, se transformaría en un demonio y el mundo caería bajo el dominio del mal y la oscuridad. El oficial, temblando, preguntó quién era ese elegido. El monje le reveló que todos en el monasterio estaban convencidos de que era él. Revisando el libro con manos temblorosas, Marek descubrió que el símbolo de la profecía coincidía con la marca que tenía en el pecho desde su nacimiento. Atónito, confesó que todo encajaba. Incapaz de dar crédito a lo que estaba presenciando, el oficial se enfureció y afirmó que él era un oficial de policía, no un dragón de cuentos de hadas. El hombre respondió que lo sabía, pero explicó que aquellos fanáticos religiosos seguían ciegamente una profecía. Era imposible razonar con ellos, pues habían asesinado a todas aquellas mujeres y estaban convencidos de que también los matarían a ellos. Ahora que Marek conocía toda la verdad, el monje le confió que existía una forma de escapar, un pasaje subterráneo oculto. Lo instó a marcharse de inmediato. Marek dudaba, no deseaba seguirlo, pero el hombre le confesó que él mismo había intentado huir por aquel lugar y le mostró lo que le habían hecho al ser capturado. Se despojó del hábito y dejó al descubierto un cuerpo cubierto de cicatrices y marcas de latigazos. Le rogó que confiara en él y que escaparan juntos. Ante la falta de alternativas, él accedió a que le mostrara el camino. Así, comenzaron a recorrer pasillos y atravesar puertas en dirección al túnel. Con rapidez y cautela se deslizaron por aquel pasaje hasta llegar a lo que parecían ser cavernas. Allí, el hombre había preparado previamente una linterna, pues había dispuesto todo el día que intentó escapar. De pronto escucharon un ruido. Al inspeccionar, descubrieron que solo se trataba de una rata. Sin embargo, poco después fueron interceptados por varios hombres vestidos con túnicas rojas. Estos se abalanzaron únicamente sobre Marek, golpeándolo con violencia. El monje, en realidad, le tendía una trampa. Desenfundó un arma y la apuntó directamente contra él. Finalmente lo noquearon dejándolo inconsciente, y el hombre se colocó también una túnica roja. El policía fue amordazado y atado a una silla, inmovilizado por completo. El prior se acercó y le advirtió que había estado a punto de escapar, pero que al final ellos habían triunfado. Le explicó que no se encontraba allí por casualidad. Él mismo se había encargado de hacerlo llegar. Hubo denuncias anónimas y sobornos dentro de la policía que facilitaron su asignación al caso de las mujeres desaparecidas. Le pidió perdón por haberlo engañado, pero aseguró que no tenían otra forma de hacerlo partícipe. Él jamás habría aceptado estar en aquel ritual de manera voluntaria, y lo sabía perfectamente. El prior comenzó entonces a exponer sus creencias. Sostuvo que Dios y el diablo se sentaban uno al lado del otro y que, desde el inicio de la creación del mundo, habían mantenido un acuerdo. Alegaba que el diablo no era malo, a diferencia de los hombres, quienes sí lo eran y merecían ser castigados. Según él, el castigo del ángel caído había tardado demasiado en llegar. Frente a ellos se abría un pozo enorme, que describió como una puerta al infierno.
Por esa razón, afirmó, el monasterio había sido construido exactamente sobre aquel lugar. Su orden había guardado este momento durante 800 años. En realidad, lo habían estado esperando a él. Al concluir el ritual, según explicó el prior, el demonio tomaría posesión de su cuerpo y bajo su mando comenzaría un nuevo reinado que curaría la tierra. Un orden renovado prevalecería bajo su autoridad y todos los presentes serían sus apóstoles, destinados a gobernar aquel supuesto mundo mejorado. Sin embargo, aún faltaba un elemento esencial, la sangre de una inocente. Todos dirigieron la mirada hacia el pozo, de donde sacaron a una joven. Era la misma adolescente a la que días antes le habían practicado un falso exorcismo. Drogada y malherida, apenas se sostenía en pie. Marek suplicó que la dejaran libre, que no la lastimaran, pero fue ignorado. Frente a sus ojos, degollaron a la muchacha, permitiendo que su vida se extinguiera lentamente entre torrentes de sangre. La orden, en un acto macabro, comenzó a beber de aquella sangre. Se reservó un cáliz especial para Marek. El prior, entusiasmado, declaró que había llegado el instante más trascendental de la historia. Bebió primero del recipiente y luego con solemnidad lo acercó a Marek. Este, horrorizado, se aferraba a la oración, suplicando a Dios en silencio. No obstante, lo obligaron a tragar el líquido para evitar que se ahogara. Marek lloraba desconsolado mientras la congregación dirigida por el prior recitaba en latín invocaciones al caído. Entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. El oficial, fuera de sí, estalló en carcajadas frenéticas. El prior lo observó con suspicacia, preguntándose por qué nada estaba ocurriendo. Ordenó revisar de nuevo las páginas del antiguo libro de rituales. Todo había sido ejecutado con precisión, tal como indicaban las instrucciones. Solo quedaba una duda. ¿Acaso el elegido debía devorar a las 7 pecadoras? No de manera simbólica sino literal. El prior rechazó esa idea de inmediato, pues sostenía que ya habían sacrificado a 7 mujeres, cada una marcada por uno de los pecados capitales. La incertidumbre comenzó a generar tensión. El prior y sus hombres discutieron brevemente y el desconcierto se apoderó de la congregación. Finalmente, el monje se adelantó y para calmar a los demás les aseguró que todo debía tratarse de un error de interpretación. Les ordenó retirarse a sus celdas y prometió que al día siguiente continuarían como de costumbre. Aún así, todos marcharon molestos, inquietos y reflexivos. La calma se quebró cuando uno de los hombres mencionó que tarde o temprano vendrían a buscar al policía. El monje, con un aire de resignación, se volvió hacia Marek, le pidió perdón y sin más le hundió un puñal en el vientre. Mientras Marek se retorcía de dolor, los demás recibieron la orden de ser desatado y arrojado al pozo. Tras ello, cada miembro regresó a su habitación, decepcionado porque años de creencias y sacrificios parecían haber sido en vano. Pero entonces ocurrió lo impensable. Todos los crucifijos y cruces del monasterio comenzaron a girar sobre sí mismos. El prior, sumido en la frustración y el desconsuelo, se embriagó para callar su fracaso. Entre música y licor, cayó en un estado de embriaguez profunda. El monje superior lo encontró en ese estado, lo condujo al sofá y lo recostó. Entre sollozos fingidos, el prior confesaba que su destino era haber sido el apóstol del diablo, pero que su plan había fracasado estrepitosamente. Su ayudante intentó consolarlo, asegurándole que había sido un gran líder. Cuando el prior finalmente se durmió, el hombre colocó una almohada sobre su rostro y lo asfixió hasta arrebatarle la vida. A la mañana siguiente quemaban los cuerpos de las mujeres para eliminar toda evidencia. De esa manera, si alguien buscaba a Marek, no habría rastro alguno que delatara el terrible secreto que ocultaban los muros del monasterio. Los miembros de la congregación fueron convocados a la oficina del prior. El subprior relató que, preocupado por la ausencia del líder, lo había hallado muerto esa mañana. Con lágrimas fingidas, lamentó no haber permanecido con él la noche anterior. Los demás lo consolaron y lo exhortaron a asumir sus deberes como nuevo cabeza de la orden. En ese momento, una mosca salió del cadáver del prior y se deslizó por los pasillos, descendiendo hasta las catacumbas. Cruzó los túneles hasta alcanzar el salón donde se erguía el pozo, considerado puerta al infierno. El insecto descendió hasta posarse sobre el cuerpo de Marek, quien, sorprendentemente, comenzó a recobrar la conciencia. El pozo estaba colmado de cadáveres, huesos y restos de estructuras extrañas. Marek intentó levantarse, pero su cuerpo empezó a retorcerse de manera antinatural. Su piel ardía, se consumía, se deshacía. Mientras tanto, en la superficie, la orden celebraba las exequias del prior, proclamando la purificación de sus pecados terrenales. Cuando se disponían a continuar con las plegarias, el líder se detuvo de manera repentina y comenzó a temblar. Su cuerpo dejó de responderle, se hallaba asfixiado y de pronto comenzó a levitar. Sus extremidades, fuera de control, adoptaron la forma de una cruz. Entonces su piel empezó a desintegrarse hasta transformarse en un enjambre de moscas. Su cuerpo entero se deshizo en aquellos insectos mientras sus vestiduras caían al suelo.
Las moscas, en un movimiento frenético, se dirigieron hacia los túneles situados detrás del atrio, y de ellos emergió una criatura. Aquella entidad de pezuñas y carne en estado parcial presentaba unos cuernos largos y afilados, careciendo de un rostro definido. Apenas apareció ante la orden, emitió un sonido extraño que los llenó de pavor, provocando que intentaran huir. Sin embargo, fueron detenidos por una fuerza superior que los paralizó, como si el tiempo mismo hubiese quedado suspendido dentro de la sala. La imponente escultura de Cristo crucificado que presidía la iglesia cobró vida y giró su rostro hacia la criatura, revelando la presencia del mismísimo demonio encarnado. La abominación fijó su mirada en los ojos del Cristo viviente e imitó su postura crucificada, en un gesto de burla. Acto seguido, todos los presentes comenzaron a levitar, sus cuerpos formando cruces invertidas. Incluso quienes permanecían encerrados en las celdas del monasterio fueron elevados en el aire, obligados a reproducir la misma figura profanadora. Simultáneamente, las flores del recinto comenzaron a florecer de manera antinatural, mientras la estructura del monasterio se resquebrajaba bajo el peso de aquel acontecimiento imposible. De manera repentina, todo el lugar se invirtió. El cielo se convirtió en el suelo y este se resquebrajó por completo, abriéndose en un abismo descomunal. A partir de ese instante, el mundo quedó sometido a la voluntad absoluta de la oscuridad. Y así concluye esta oscura profecía. Si te gustó este resumen, cuéntanos en los comentarios qué te pareció. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video. Nos vemos en la próxima.